Hola chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bueno, estuve esperándolos, la idea era poder llevar a cabo la clase con ustedes, sobre todo en un tema como tan importante, con el fin de que pues las preguntas que surgieran, los ejercicios y cada detalle que hiciéramos paso a paso lo lográramos poco a poco con el fin de desarrollar cada una de estas tareas de forma sencilla y de forma fácil. Esta mañana trabajamos, bueno, algunas series, cómo generar algunos números o algunos valores de forma rápida, de forma sencilla, con el fin de agilizar nuestro trabajo. Pero esto sí puede que lo utilicemos con frecuencia, lo utilizamos normalmente, pero hay cosas que utilizamos mucho más frecuentemente, mucho más rápidamente, y son las referencias, porque a partir de las referencias podemos construir fórmulas y podemos construir funciones. Por ejemplo, ayer desarrollamos una fórmula sencilla. Tomábamos la casilla anterior y sumábamos el valor del incremento. De pronto lo estoy haciendo un poco rápido porque ya es un ejemplo que elaboramos el día de ayer. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nos dirá que el siguiente valor o la siguiente, bueno, el siguiente mes nos ganaríamos 1.170.000. Recuerden, es el mismo ejemplo de ayer. En este caso estamos diciendo que una persona tendría un 17% de aumento con respecto al mes anterior. O si que lo queremos ver con el 10%, podemos hablar de 1.100.000 de aumento con respecto al mes anterior. Y decíamos que enero, febrero, marzo y mayo, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros realmente necesitamos elaborar una fórmula para, en este caso, 5 meses, 2, 3, 5 meses, para 6 meses, 12 meses, o si la necesitamos elaborar para 100 empleados, 500 empleados. ¿Será que es necesario que nosotros hagamos una fórmula para cada empleado o para cada mes del año? Entonces aquí es donde empiezan a ser útiles las referencias, aquí es donde realmente nos damos cuenta que qué gran utilidad y qué uso le podemos ir dando a nivel laboral y cómo nos puede desarrollar que sea mucho más fácil o mucho más ágil una tarea. Por ejemplo, ayer estábamos elaborando una tarea muy sencillita, 32, 45, 21, 34, no sé. Aquí vamos a poner para acá, 30 y, perdón, la costumbre, perdón, 78, 34, 28 y 2, por ejemplo, un número pequeñito. Lo que queremos hacer en este caso es una suma. Queremos sumar el valor 1 y el valor 2 que acabamos de construir en estas casillas. Tenemos un valor 1 y tenemos un valor 2. Lo que quiero hacer es sumar cada uno de estos números, este con este con este y este con este. Como son cuatro operaciones diferentes, esto no significa que nosotros debamos hacer cuatro sumas diferentes. Realmente vamos a llevar a cabo una suma, una sola, y a partir de esa sola suma vamos a completar cada uno de los datos que nos están haciendo falta. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un concepto que se llaman referencias, y estas referencias son consideradas sencillas. Entonces, cuando nosotros le damos igual y seleccionamos una celda, esto es lo que nosotros llamamos referencia, o es lo que se denomina referencia sencilla. Normalmente, bueno, voy a bajar esto un poquito, lo necesito ver un poco más abajo. ¿Eso es? Una referencia se compone de una columna, de un valor de columna y un valor de una fila en este caso. Recordamos rápidamente que las referencias se construyen de columnas y de filas. Las columnas se identifican con letras, las filas se identifican con números. Por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos la primera casilla, tenemos la columna A, es donde iniciamos, de acuerdo al abecedario.
y el número 1, que sería la primera fila. Cuando nosotros unimos estas dos, formamos una sola celda que denominamos o llamamos A1. Al construir una referencia sencilla, como lo que estamos viendo o la que estamos viendo, que sería A1, que vendría siendo, bueno, esta celda que tenemos aquí arriba, por ejemplo, donde tenemos la palabra enero. Cuando nosotros la seleccionamos con nuestro mouse o con nuestro cursor, allí estamos aplicando una referencia, solamente que en este caso estamos utilizando la columna B, como lo hicimos acá, columna B, y estamos tomando la fila número 13, un número que corresponde a la casilla o a la fila número 13. La combinación de ambas celdas, de la columna y la fila, nos permite denominar una celda y es la que vamos a tomar como referencia. Si nosotros, por ejemplo, damos Enter, perdón, voy a hacerlo acá, que aquí es donde estábamos haciendo el resultado. Si nosotros damos Enter, observemos qué sucede, o bueno, lo que sucede es que trae exactamente el mismo número que teníamos acá. No importa si nosotros cambiamos el número, si ponemos, por ejemplo, 80. Veamos que automáticamente ese mismo valor cambia al otro lado. Si nosotros ponemos 11, nos funciona. Si ponemos 78, bueno, el mismo número que teníamos inicial, no importa cuál número pongamos, siempre nos funciona para utilizar ese valor que está guardado en esa celda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamando lo que está guardado en esta celda. Cuando nosotros lo sumamos con otro valor, por ejemplo, el valor que tenemos en C13, en este caso, que sería la casilla en color rojo, estamos tomando otro valor que está guardado en otra celda y estamos tomando ese valor como referencia para hacer, en este caso, una suma. Damos Enter y en este caso resolveríamos la suma tal cual como lo hicimos ayer. Solamente que en este caso no vamos a realizar otra vez la misma suma, perdón, acá, no vamos a realizar 3 veces o 4 veces o la cantidad de veces que nosotros tengamos este dato, no vamos a generarlo muchas veces, vamos a calcularlo para que nos salga o para que nos determine cuál es el valor que queremos dar. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros utilizamos el controlador de relleno que se encuentra en la parte derecha, podríamos nosotros sujetarlo o, bueno, o seleccionarlo dando clic en él, como lo hicimos esta mañana, y cuando lo bajamos, lo desplazamos hacia abajo y soltamos, como lo hicimos esta mañana, automáticamente los valores de 34 y 45 se suman para el 79, 28, 21 y el 2 y el 34. Entonces, no solamente nos funciona para desarrollar una serie de palabras o números, también nos funciona para las fórmulas. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos aplicando una misma estructura a una fórmula con el fin de calcular muchas veces la misma suma en este caso. ¿Por qué sucede ello? Bueno, hay una razón de por qué se suman los valores automáticamente. Cuando nosotros arrastramos la fórmula o utilizamos el controlador de relleno, observemos que aquí estamos sumando B13 más C13. Quiere decir que estamos tomando los valores de la columna B y la columna C, observémoslo acá, B y C, B y C, en la fila número 13. Cuando nosotros desplazamos la fórmula, ya no estamos sumando los valores que se encuentran en la casilla número 13. Estamos sumando los valores que se encuentran en la fila siguiente, en la fila 14. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos desplazándonos una casilla hacia abajo. Observemos acá, es la casilla 14 o la fila 14.
Entonces, cuando nosotros desplazamos la fórmula hacia abajo, sumamos 1 en la fila. Lo está tomando como si fuera una fórmula, perdón. Lo que estamos haciendo es sumando un valor en la fila. Observemos. Lo que antes estábamos utilizando como B13 y C13, automáticamente se cambió a B14 y C14. Solo lo hicimos, o lo único que hicimos fue arrastrar la fórmula. En ningún momento nosotros seleccionamos esas celdas o las digitamos. Automáticamente se genera ese valor de resultado. Y si lo volvemos a arrastrar, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a sumar 1 en la fila con el fin de que ya no estemos sumando B14 o C14, sino serán C15 y B15. ¿Qué podemos notar aquí? Por ejemplo, que el valor de la fila, perdón, de la columna, de la letra, nunca cambió. Siempre se mantiene. ¿Por qué razón? Porque nosotros seguimos trabajando en la misma columna. Pero en la fila sí estamos cambiando porque al bajar 1 estamos sumando ese valor. O estamos cambiándolo para que ya no tome los valores de acá, sino los tome de aquí. Pero no solamente nos funciona cuando arrastramos o seleccionamos el controlador de relleno hacia abajo. Si nosotros hacemos el siguiente ejemplo, que era lo que estábamos trabajando ayer, enero, febrero, marzo, abril, perdón, los estoy digitando. A veces se me olvida también. Qué pena con ustedes. Listo. Dijimos que en enero, bueno, vamos a dar un ejemplo, el valor es de 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. La idea era que subiera siempre el 10% con respecto al mes anterior. Siempre debe aumentar el mismo valor o el mismo número. Cuando nosotros estamos viendo que hay una estructura que nos permite organizar la información de esta manera o que siempre nos está pidiendo el mismo dato, podríamos nosotros elaborar la fórmula que hicimos ayer. Abrimos paréntesis, seleccionamos por 10%. Nada diferente a lo que hicimos ayer, es la misma que estamos trabajando. Es el incremento del 10% con respecto al salario anterior. Cuando nosotros tomamos esta fórmula que nos sirve para febrero, o la fórmula que elaboramos para febrero, automáticamente cuando nosotros desplazamos esta fórmula para el mes de marzo, para el mes de abril y también para el mes de mayo, los valores se van a calcular automáticamente. ¿Por qué razón? Porque en este caso, como estamos desplazando hacia la derecha, estamos aumentando en 1 el valor de la columna, el valor de la columna. En este caso, veamos, estamos tomando un valor que se encuentra en la columna B, en la fila 20, que en este caso corresponderá a la celda C20. Cuando nosotros tomamos esta fórmula y la desplazamos hacia la derecha, en ningún momento estamos cambiando de fila. Seguimos trabajando en la misma fila o en la fila 20. Nunca cambiamos de fila. Pero en este momento cambiamos una casilla y era el de la columna. Veámoslo acá. Ya no estamos trabajando con el valor de la columna B, sino que estamos trabajando con el valor de la columna C. En este momento estamos seleccionando el valor de febrero y Excel lo está haciendo automáticamente, que es la idea o es siempre lo que estamos buscando, que Excel calcule los datos de forma automática. Entonces, cuando desplazamos hacia abajo, por supuesto también funciona hacia arriba, pero lo normal es que las fórmulas se desplacen, bueno, que se lleve a cabo la primera y que esa primera nos sirva para todos. O que se desplace o se cree una en una celda y se desplace a la derecha
pero si lo hiciéramos a la izquierda también nos funcionaría. Perdón, ahora sí. Entonces veamos que, por ejemplo, acá ya estamos hablando de la casilla C, porque estamos calculando el valor de febrero. Aquí estamos hablando de D, porque siempre estamos hablando sobre el mes anterior, y marzo está ubicado en la columna D. Y así vamos a seguir de forma consecutiva tantas veces como nosotros queramos aplicar la misma fórmula. Lo mismo si vamos hasta diciembre, digamos hasta junio, nos va a servir la misma fórmula para cada uno de los meses. Lo podríamos comparar de una vez, si quieren, con el valor que hicimos ayer, si están, bueno, si lo quieren verificar de esa forma o de esa manera. Observemos acá, estamos ya hablando de la columna D, porque siempre estamos hablando del mes anterior. Y eso significa que cuando vamos hacia la derecha, aumentamos en uno la fila, perdón, hacia abajo, aumentamos en uno la derecha y cuando vamos, aumentamos uno en la fila cuando vamos hacia abajo. Y cuando estamos en las columnas, aumentamos uno en el valor de la letra. Por ello es que las fórmulas nos funcionan de manera correcta, o por ello es que nosotros generamos una sola y esa una sola nos permite generarlo para todos. Bien, pero entonces esto básicamente, o esto es en resumen, una referencia sencilla que es parte de lo que también trabajamos el día de ayer, o inclusive hoy cuando utilizamos cierta calidad o cierta cantidad de datos. Perdón, está un poquito lento. Ya volvió. Las referencias sencillas, bueno, lo que les acabo de contar, de eso se trata el ejercicio, con el fin de generar una misma fórmula que nos sirva para muchos valores. En el caso de la referencia absoluta, vemos exactamente lo mismo, solamente que va a cambiar un poquito. Y es que la referencia absoluta que nosotros vamos a generar va a precederse o va a incluirse con unos símbolos pesos. A1. ¿De dónde salen esos símbolos pesos o para qué sirven? Esos símbolos pesos que estamos viendo allí, o ese símbolo pesos hace que sea una referencia absoluta. Una referencia absoluta se trata de lo siguiente. Se trata de anclar, es el término más utilizado, o de fijar el valor de la celda. Recuerden que una celda está compuesta por una columna y una fila. Esto es lo que nosotros conocemos como una celda, que sería A1, y cuando utilizamos una referencia absoluta, lo que hacemos o lo que aplicamos es incluir ese valor o esos símbolos pesos antes de la letra y antes de la fila. ¿Y cómo hacemos para poder anclarla? Bueno, para que nosotros podamos anclar una celda, hay que utilizar la tecla F4. La encontramos en la parte superior, en la primera línea del teclado que nosotros utilizamos normalmente. Si utilizamos un portátil, hay que utilizar la tecla Fn, la tecla función. La encontramos al costado izquierdo, en la parte de abajo, al lado del control. Entonces la tecla F4 lo que nos permite hacer realmente es fijar estos valores tal y cual como lo estamos viendo acá. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo.
nosotros vamos a tener una tienda de artículos. Los artículos que este cliente compró fueron, por ejemplo, un pantalón, o esta persona compró un pantalón, una chaqueta, unos zapatos y bueno, no, y otro artículo pongamos, y unos tenis, por poner un ejemplo diferente. O no, pongamos otro ejemplo. Un saco. Listo. Listo. Entonces, este es el valor del artículo. Ah, vamos a ponerle aquí 120.000. Vamos a ponerle aquí 150.000. Vamos a ponerle aquí 210.000. Y vamos a ponerle 60.000. Listo. Vamos a suponer que la tienda da un valor de descuento, perdón, un descuento, y ese descuento para todos los artículos es, digamos, del 12%. También vamos a calcular un valor de IVA, no recuerdo en este momento, voy a poner el 9 acá, el 19%. Listo, excelente. ¿Qué queremos desarrollar acá? Una misma función que nos permite calcular el descuento que tendría cada una de las prendas, así como el valor del IVA que tendría cada una de las prendas, a través de una celda que vamos a llevar a cabo en esta misma, o lo que vamos a desarrollar en este ejercicio. Aquí voy a crear otra celda que se va a llamar valor de IVA. Quiero mostrarles una diferencia, pero va a ser el mismo IVA, sino que quiero mostrarles dos maneras en las cuales normalmente se hacen este tipo de ejercicios y son bastante sencillos de comprender. Entonces, cuando nosotros hablamos de un descuento, simplemente tomamos el valor del artículo y lo multiplicamos por el porcentaje de descuento que adquirió cada cliente o que en este momento está dando la tienda. Voy a darle clic al 12%, aprovechando que lo tenemos digitado o que lo tenemos escrito en una celda. Al darle la tecla Enter, observemos que nos sirve bien para el primero, nos dice que el descuento es de 14.400, pero al arrastrarlo, perdón, un momento, listo. Al arrastrarlo, nos salen errores. Por ejemplo, aquí nos dice que no se puede estar o no se daría descuento, nos está saliendo un error de Excel, aquí y aquí. Y aquí nos está diciendo que, perdón, y aquí nos está diciendo que el valor de los zapatos del descuento es de 3.000 millones de pesos, más o menos, para que nos hagamos una idea. Entonces, realmente esta fórmula que acabamos de elaborar no nos sirve para calcular el valor de descuento para cada uno de los artículos que estamos comprando. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros arrastramos esta fórmula, veamos que estamos tomando el valor del artículo, los 150.000 de la chaqueta, pero estamos multiplicando por una palabra. Bueno, entonces como estamos multiplicando por una palabra, un número por una palabra no puede dar un resultado correcto.
Allí ya encontramos o empezamos a ver por qué se está dando el error. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Que se multiplique por el mismo número que habíamos acabado de tomar o por el número que ya hicimos. Tendría que, en este caso, darnos 18.000 pesos, pero no tiene sentido que si una persona hace una compra de un artículo o 100 artículos, o si tenemos 100, 200, 300 clientes, tengamos que calcular este valor para cada uno de ellos y para cada artículo. Allí es donde entran en juego las referencias absolutas que nos permiten seleccionar siempre un valor con el fin de que esto nos sea mucho más fácil, mucho más útil para calcular un mismo dato o para generar un mismo dato para todos los demás. Si por ejemplo nosotros pulsamos la tecla F4, observemos que automáticamente toma el símbolo pesos antes de la celda, perdón, antes de la columna y antes de la fila. Si vuelvo a darle la tecla F4, cambia, se lo quita la columna. Si vuelvo a darle la tecla F4, cambia, se lo quita la fila. Si vuelvo a darle la tecla F4, se quita para ambos costados. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos diciendo que la celda, esta celda que está acá, no puede cambiar. Recuerden que ahorita el ejemplo que hicimos es que siempre el número va sumando de a uno y cuando sume de a uno vamos a tomar una palabra. Vamos a multiplicar un número por una palabra. Pero no sé, lo que realmente necesitamos es que el número se multiplique por siempre el resultado o el valor que almacenamos en esta celda y para este ejemplo es del 12%. Por ello, aplicamos el símbolo antes de la fila o antes de la columna y antes de la fila. Damos la tecla Enter, arrastramos nuevamente y automáticamente vemos que la fórmula sí nos está funcionando bien. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si calculamos ese valor o este resultado para el valor del IVA. Vamos a tomar el valor del artículo, entre paréntesis, vamos a restarle el descuento. Y vamos a multiplicarlo por el valor del IVA. Si nosotros volvemos a dejar la operación tal cual como la estamos viendo en la pantalla, nos va a pasar exactamente lo mismo. Cuando nosotros arrastremos para los demás, nos va a aparecer que los valores no se pueden tomar porque aquí nos está multiplicando por una palabra y luego se está multiplicando por el 20.000, por 20.064 y por eso nos está dando este valor tan grande. Es en este caso la misma aplicación, el mismo ejercicio, si nosotros tomamos esa casilla y le damos la tecla F4, damos Enter, arrastramos para todos los demás, automáticamente nos va a funcionar. Perdón, un segundo. Y ahora sí. Listo, entonces hay que identificar cuál es el valor que se repite para cada uno de los datos y en este caso es importante, hay que saber cuál es la celda que vamos a fijar para que la multiplicación nos quede bien y nos quede bien hecha o la suma, la resta o el valor que sea que estamos tomando. ¿Por qué tomé esta misma referencia o por qué tomé esta misma celda hace algún momento? Quiero que observen la diferencia de lo siguiente, de 20, no, por, cierto que no sirve el 9.
Bueno, y si ayer entonces estábamos multiplicando por 10%, no podemos seguirlo multiplicando por 10% sin la necesidad de fijar la celda o ponerle la referencia absoluta para calcular el valor. Sí, nosotros podríamos seguirlo haciendo así, no hay ningún problema, nos va a funcionar. También es correcto hacerlo. No es que cuando arrastremos el valor de 19 luego va a cambiar a 20 y luego a 21. El valor que nosotros digitamos directamente sobre la fórmula nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo a pesar de que nosotros arrastremos la fórmula. Lo único que aumentan son las referencias, es decir, los valores de las celdas. Pero cuando hablamos de números que digitamos directamente o valores, pueden ser palabras también, nunca van a variar ni van a cambiarse. ¿En qué se diferencia? Veamos que los resultados van a ser exactamente iguales porque estamos calculando el mismo valor y es la misma fórmula. La misma resta, la misma multiplicación, el mismo valor a multiplicar. Y entonces, ¿por qué es diferente esta a esta? Es diferente por la siguiente razón. Digamos que el día de mañana el IVA cambia, o de pronto el descuento, si lo aplicamos más fácil para el descuento, digamos que el IVA se reduce. O bueno, salió una ley que redujo ciertas cosas. Bueno, o bueno, ahorita hacemos otro ejemplo. Entonces veamos que automáticamente los valores se generan a partir de lo que nosotros acabamos de cambiar. Al digitar 16%, todos los datos me cambiaron, porque ya no estamos multiplicando por el 19, sino por el 16. Y si aquí, por ejemplo, le ponemos ya 10% y le damos Enter, observemos los valores, automáticamente todos también nos van a cambiar en la misma secuencia. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiamos este 19%, 17, no va a pasar absolutamente nada con los datos que ya teníamos acá. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos tomando el valor desde la fórmula y no desde la referencia, no desde la celda. Por eso es que también se recomienda mucho utilizar la primera que estábamos viendo o la que está utilizando las referencias absolutas, porque eso muchas veces nos permite generar probabilidades o estadísticas o nos es mucho más fácil con trabajos que hacemos diariamente. Por ejemplo, hoy tenemos el 10% de descuento, pero mañana tenemos el 8%. Y el sábado, que es un día especial, tenemos el 15%. No sé. ¿Sí? Entonces, por eso a veces también es bueno calcularlo a partir de referencias. Otro ejemplo. Un segundito elaboro la tabla, ya les explico el ejemplo. Eh, mm, y aquí, listo, aquí, ya denme un segundo, les explico. Listo. Tenemos una casa de cambio, tenemos una casa de cambio y todos los días sabemos que el valor del dólar cambia, se altera. Algunas veces sube, otras veces baja, pero es un valor que casi todos los días está cambiando, al menos en algunos centavos o en algunos décimos. Entonces, todas estas personas tienen una cantidad de dinero ahorrada en dólares y este día todas las personas fueron a cambiarlo. La pregunta que nosotros necesitamos responder es, ¿cuál es la cantidad en pesos que tendríamos que darles a estas personas cambiar sus dólares? Está súper lento, un segundito, ya regresó.
3.787. 3.787. Confirmamos. Listo. Listo. Entonces tenemos una casa de cambio. Estas personas, si fueran a cambiarlo hoy, yo sé que pues les pagan menos, pero es el ejemplo que nos sirve en este momento. Van a cambiarlo y se los van a pagar a 3.787 pesos. La pregunta es, ¿cuánto les daríamos nosotros en pesos? De la misma forma, podríamos entonces nosotros tomar la cantidad de dólares que tiene cada persona y multiplicarlas o multiplicarlo por el valor que o el que equivale cada dólar. Cuando demos Enter nos va a decir que, por ejemplo, María tiene ahorrado 9.467.000 pesos. Pero cuando nosotros arrastremos no nos va a funcionar. A todas las personas les va a dar cero. ¿Por qué razón? Porque estamos multiplicando por un valor o una casilla que está vacía. Recordemos que siempre que hacemos una fórmula y no la fijamos, automáticamente empieza a sumar de a uno. En la primera estábamos seleccionando la primera casilla. Ya para la segunda, ya estamos tomando o estamos aumentando en uno el valor de la celda. Entonces ya venimos a tomar una casilla que está vacía. Y si seguimos verificando, la última persona ya está 4 casillas más por debajo de la primera. Entonces nosotros podríamos aquí fijar esta celda, ¿cierto? Decirle que este valor de conversión se va a aplicar para María, Diana, Camilo, Sofía y Catalina. Debe ser el mismo valor para cada uno de nuestros clientes. Siempre se va a repetir. El valor de conversión no es diferente ni para Diana ni para Camilo. Para todos es exactamente este mismo que estamos dando. Volvamos a operar. La primera nos funciona y cuando desplazamos para las demás, bueno, en este caso ya nos está funcionando. Y obtenemos cuál es la cantidad de pesos que tendríamos que darle a cada una de las personas que fueron en este caso a cambiarlos. Y es muy útil, como les digo, por ejemplo, dólar ayer. 3.796, por ejemplo, costaba el dólar ayer. 3.796. Entonces ya no es necesario que yo tenga que hacerlo desde la fórmula. Perdón, se volvió a bloquear un momento. Ya no es necesario que yo tenga que hacerlo desde la fórmula, sino que ingreso el dato en la celda, doy Enter y automáticamente los datos van a cambiar. Pongámosle un valor más bajito para que el cambio realmente se note. Pongámosle, por ejemplo, 3.000 pesos. Entonces ven que todos los datos nos cambian. Y esa es una de las ideas principales de desarrollar este tipo de factores a partir de referencias absolutas. Las referencias mixtas son un poquito diferentes, pero aplican el mismo concepto que nosotros estábamos hablando hace algún momento. Nosotros tenemos una celda o una fila. Sí, tenemos una celda. Recordemos que nuestra celda depende de dos cosas. De una columna, que es una letra, y una fila, que es un número. Cuando nosotros hablamos de que una referencia es mixta, podemos, denme un segundito. Listo.
Listo, ahora sí. Cuando la referencia es mixta, nosotros hablamos de que solamente tenemos la posibilidad o queremos fijar una sola casilla. Por ejemplo, aquí nosotros queremos fijar la celda o la columna, pero la fila no. Solamente queremos fijar la columna, pero la fila no. Y aquí, por ejemplo, solamente queremos fijar la fila, pero la columna no. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la columna tiene el símbolo pesos, quiere decir que está anclada, pero el valor de la fila no. Significa que es móvil, que se puede desplazar o se puede mover. Si nosotros cambiamos esta, estamos viendo que tenemos la columna quieta, o perdón, la columna móvil, pero la fila está quieta. Entonces aquí estamos hablando de anclar o fijar la columna o fila. Solamente una de las dos. Acá, un poquito más grande, acá. Este mismo ejemplo que hice ahorita me sirve inclusive para mostrarles ese mismo, de dónde estamos sacando ese dato. Apenitas. Listo. Un segundito para que nos quede organizado, para que nos quede bien presentado. Listo. Voy a ponerle aquí el 18. Bueno, entonces, ahorita elaboramos una fórmula para determinar, en este caso, cuál eran o cómo se calculaba el valor del descuento. Y luego elaboramos otra para elaborar el valor del IVA. Pero esto no necesariamente debe ser así. Nosotros podríamos crear una sola fórmula y esa sola fórmula nos permitiría calcular cuál es el valor del descuento y al mismo tiempo cuál es el valor del IVA para todos nuestros clientes. Disculpen un segundo, por favor.
Listo, qué pena con ustedes, ya volví. Bueno, entonces en este caso les estaba contando que hay una forma en la cual podemos elaborar una sola fórmula para poder solucionar tanto el descuento como el valor del IVA, utilizando siempre, o en este caso utilizando referencias absolutas. Vamos a evaluar qué necesitamos mover y qué no con el fin de obtener este resultado, para que con una sola fórmula, cuando nosotros desplacemos hacia la derecha y desplacemos hacia abajo, nos den los mismos valores que estábamos viendo en la tablita de acá. Voy a acá, ¿cuál era? Era esta, 18%. Los valores deberían ser los mismos, 14.400, 19.008 pesos. Bueno, entonces en este caso tenemos que elaborar o entender cuáles son los datos que necesitamos cambiar, cuáles datos no necesitamos cambiar, para que con esto podamos anclar unos y otros nos queden móviles con el fin de que podamos resolver el problema. ¿Quién es la casilla B? O bueno, ¿cuál es la celda que tenemos en color azul? La casilla de color azul es la que nos está identificando cuál es el artículo. Bien, entonces siempre necesitamos resolver nuestro problema, o necesitamos siempre calcular nuestro problema a partir de lo siguiente. El valor del artículo debe estar siempre en la columna B. Siempre tiene que estar en la columna B. No puede cambiar a la C cuando desplacemos hacia la derecha, como lo vemos acá. No podemos dejar que cambie a la siguiente columna, a la columna C, porque necesitamos que siempre se quede en la columna B. Allí está nuestro dato. Y lo siguiente que podríamos pensar, o lo siguiente que podríamos elaborar, es que, que el número 43, que es el número de la fila, debe poder moverse. ¿Por qué razón? Porque luego necesitamos tomar el valor de la chaqueta, luego el de los zapatos y por último el del saco. Entonces el número tiene que tener la posibilidad de moverse porque siempre va a cambiar, siempre es diferente. Pero la columna B siempre va a guardar los valores de los artículos de los clientes, quiere decir que siempre va a ser la misma. Entonces, si nosotros pulsamos una vez F4, pues toma todos los valores. Si nosotros volvemos a oprimir la tecla F4, toma la fila, y si oprimimos nuevamente nos toma el valor de la columna. Volvemos a probar, todavía no nos va a funcionar, pero nos va a permitir entenderlo un poco más fácil. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos tomando el valor del artículo por el valor del descuento y nos da un valor resultado de 14.400. Aquí vemos que ya nos está funcionando mejor. Estamos tomando el valor del artículo menos o multiplicándolo por el valor de 18%, que era la multiplicación o era el dato que yo quería dar. Tomar el valor del artículo y multiplicarlo por el valor que estaba en la siguiente casilla, que era de 18, que era de 18%. Pero cuando nosotros utilizamos esta misma referencia, esta misma fórmula para los demás datos, para los demás productos, ya no nos funciona. Veamos que aquí estamos multiplicando por una palabra y aquí, por ejemplo, estamos multiplicando por 21.600 y no por 18%. Y aquí estamos multiplicando por un error de Excel. Entonces aún debemos cambiar este pedacito para que siempre se quede dentro de la misma fila, pero la columna puede cambiar. Entonces, nosotros de la columna C necesitamos pasar a la D. De la C necesitamos pasar a la D. Eso quiere decir que la columna puede cambiar, puede variar. Lo siguiente que tenemos que pensar es que cuando desplacemos la fórmula hacia abajo, no puede cambiar, porque si cambia, va a pasar de 12% a la palabra descuento, de 18% a la palabra valor de IVA. Eso quiere decir que el número
el valor de la fila siempre tiene que ser el mismo. Siempre tiene que ser seleccionado por el valor de 41. Nunca puede bajar, siempre debe quedarse allí, pero de C podemos pasar a D. Con la tecla F4 volvemos a hacer el cambio necesario para que el valor pueda tomarse en este caso y nos permita desarrollar en este caso ese primer paso o ese primer producto que queremos resolver. Voy a dejarlo un momento en la pantalla para que la podamos ver. Damos Enter, hacemos la misma verificación o la verificación pendiente y vemos en este caso que se está multiplicando de forma correcta y que a partir de una sola fórmula podemos solucionar 2, 4, 6, 8 resultados que nos estaban solicitando. Vemos que se está multiplicando el valor del producto correspondiente por el valor del porcentaje correspondiente. Entonces, ¿qué nos están pidiendo a nosotros elaborar el día de hoy? Acá está. Y vamos en el punto 6. Elabore una fórmula por cada columna o por cada columna usando referencias absolutas para obtener los resultados de las tablas de multiplicaciones. No la voy a hacer para dejarla como tarea, pero la idea consiste en lo siguiente. Disculpen un segundo. Cuando nosotros hagamos la multiplicación del 1 por 1, o 1 por 1, simplemente estamos multiplicando el primer valor de la casilla por el primer valor de la fila. Lo mismo tendrá que pasar con el 2, 2 por 1. Pero cuando nosotros desplacemos esto dentro de la misma columna, la fórmula debería estarse haciendo correctamente. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 1 por 3 no es 6, ni 3 por 2 tampoco es 12. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros evaluamos, estamos multiplicando 4 por 3 y no 2 por 3, que era lo que necesitábamos en la primera fórmula o es lo que queremos desarrollar. Entonces, de esto se trata, de que nosotros elaboremos esta primera fórmula uno por uno y la arrastremos o la utilicemos con el control de relleno para que la fórmula se complete por sí sola y aquí nos debería estar mostrando el 10. Lo mismo con el 2, 2 por 1 y la utilizamos de tal forma que nos permita completar toda la tabla y al final nos diga 20. Ya al final, cuando multipliquemos 1 por 10, debería darnos 10. Y cuando la arrastremos al final, debería darnos 100. Entonces, allí hay que evaluar cuál es la fórmula que nos funciona para poder desarrollar esta tarea utilizando referencias absolutas sin que los datos se nos dañen y los muestre correctamente. Después del punto 7 nos dice duplique la hoja de tablas de multiplicar y cámbiale el nombre por tablas de multiplicar 2. Elimine los resultados de las multiplicaciones. Reemplace los datos de la columna A y la fila 1 por un listado de números de 10 en 10 hasta el 100. Entonces ya no vamos a multiplicar 1, 2, 3, sino 10, 20, 30 hasta 100. Elabore una fórmula que permita obtener todos los resultados utilizando el controlador de relleno. Un segundo. Bien, entonces cuando finalicemos esta primera fórmula que estábamos desarrollando o estas primeras 10 fórmulas que hicimos, una para cada tabla de multiplicar,
Voy a acercar esto, vamos a dar clic derecho a la hoja, vamos a dar clic en mover o copiar, como lo hicimos el día lunes, para duplicar la hoja. ¿Qué hoja vamos a duplicar? La hoja en este caso se llama tablas de multiplicar, la seleccionamos de tal forma que nos quede en color azul, y cuando ya esté en color azul le damos clic en crear una copia. Damos clic en aceptar y allí tenemos la tabla de multiplicar número 2. Borramos esto, eliminamos esto que ya está aquí. La seleccionamos toda con nuestro mouse y pulsamos o oprimimos la tecla suprimir. SUPR, para eliminar todos los resultados o todo lo que teníamos al menos en esta tabla de multiplicar. Ponemos aquí 10, ponemos aquí 20. Utilizamos el controlador de relleno para utilizarlo o para generarlo automáticamente. Aquí podríamos copiar y pegar de forma transpuesta para no tener que volver a generar los números o el listado de los valores. Recuerden, hacemos clic en el botón transponer. Y aquí la idea es justamente lo que les estaba diciendo, hacer una fórmula comprendiendo cuáles son los valores que van a cambiar y cuáles no. Entonces, cuando yo multiplique 10 por 10, 10 por 10 debería darme 100. Y cuando nosotros desplacemos esta fórmula hacia la derecha, tendría que calcularme todos los datos de forma automática. Cuando nosotros desplacemos la fórmula que acabamos de hacer con el controlador de relleno hacia abajo, tendría que multiplicarme y obtener cada uno de los resultados correctamente. Disculpen un segundo. Un momento, por favor, ya regreso con ustedes para mostrarles cuál sería el resultado que estamos buscando. Eso es. Este sería el resultado que queremos ver en la pantalla. Que automáticamente la tabla toda se genere por sí sola desde un solo clic y arrastrando hacia la izquierda o hacia abajo y luego hacia la otra dirección para que se complete por sí misma o por sí sola. Si nosotros hacemos este valor, bueno, voy a eliminar esto, también voy a eliminar esto. Si nosotros tomamos esta fórmula y arrastramos hacia abajo y luego hacia la derecha, cada uno de los datos deberían completarse. Y si lo hacemos al revés, hacia la derecha y luego hacia abajo, cada uno de los datos que nos estaban solicitando deberían completarse. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo elaborar allí, eso es lo que tenemos que hacer. No es muy largo, es más de análisis para poderlo desarrollar, es solamente una fórmula para poderla calcular. En el procedimiento 3 nos dicen, ingresa Excel y cambia el nombre de la hoja 1 por planilla de notas. Elabora la tabla de datos mostrada en la zona tabla de procedimiento 3. A partir de la celda A10, inventa datos para 5 estudiantes más, es decir, que en total deberíamos tener 7 personas después de Forero Andrés. Bueno, en total deberíamos tener 7, 5 más después de Forero Andrés. Se pueden inventar los datos y las notas de esas personas utilizando las mismas casillas que tenemos. A partir de la celda, usando la función promedio, calcule las notas finales de cada estudiante, nota 1, nota 2 y nota 3. La idea es que a partir de la función promedio nosotros podamos resolver esta casilla que tenemos aquí, perdón, se fue, no hay problema.
La estoy buscando, un segundo, y listo. Que a partir de una función promedio nosotros podamos resolver cuál sería el promedio de la nota 1 de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, los apuntes y el examen, el promedio de ambas notas serán la nota 1 final. Lo mismo para la nota 2 y lo mismo para la nota 3. Calcule los porcentajes que le corresponden a cada nota utilizando referencias absolutas. ¿Ok? El porcentaje, por ejemplo, o la nota de Andrés en la nota 1 sería, el promedio sería de 4,9. Este 4,9 representa la nota 1. Los porcentajes acumulados para cada una de las notas los podemos ver en esta parte. Listo. En esta parte que estamos obteniendo acá. Veámosla acá, 30% para la nota 1, 30% para la 2 y 40% para la nota 3. Entonces, nosotros deberíamos tomar ese 4,9 y multiplicarlo por el 30% para determinar cuál es el primer resultado de esa nota 1. Lo mismo haríamos con la nota 2 multiplicada y finalmente con la nota 3 para obtener, en este caso, cada una de las notas. Pero recuerden que nosotros no lo vamos a hacer un estudiante o uno a la vez, sino que lo que necesitamos es que a partir de las notas que generamos para Ana, que es la primera estudiante, esas nos sirvan para calcular los otros 6 estudiantes de la clase o del curso. Calculen los porcentajes, esa ya la vimos, utilizando referencias absolutas, por eso ya está allí en color rojo. En la columna N, elabore una función que permita hallar la definitiva de cada estudiante sumando los porcentajes de cada una de las notas. Entonces aquí la definitiva es bastante sencilla, simplemente hay que sumar el resultado de la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Es una suma de ambas de las 3 casillas que estamos viendo acá. Digite en la celda K15, es decir, después del séptimo estudiante, en la celda K15, la celda K sería la que está debajo de la nota 1, después de la séptima persona que digitemos nosotros, perdón, tendríamos que escribir la palabra nota, máxima definitiva, perdón. Debajo de máxima definitiva escribiríamos mínima definitiva y debajo de ella promedio del curso. Y finalmente número total de estudiantes. Combine las celdas por cada una o cada una por separado. De hecho, les voy a hacer el ejemplo acá. K15, K15, K15 sería esta. Nota máxima, le voy a poner este ejemplo, nota máxima, nota mínima, nota mínima, promedio. Luego aquí nos dice contar cuántos estudiantes tenemos. Número total, perdón, número total. Número de estudiantes. Estudiantes, para que no me quede exactamente igual. Listo. Nos dice que luego combinemos y que utilicemos la celda 1. Bueno, listo. Este ya es un poquito más sencillo. Entonces, lo que hacemos acá es, por ejemplo, tengamos en cuenta que por aquí está la nota 1. La nota 1, aquí está la nota 2, aquí está la nota 3 y aquí está lo que nosotros consideramos como definitiva. Definitiva. Entonces, lo que nos piden a nosotros es combinar estas 3 celdas. Combinamos para decir cuál fue la nota máxima, combinamos para determinar cuál fue la nota más baja, combinamos para el promedio del curso y combinamos para conocer el promedio de los estudiantes. Me voy a inventar aquí las notas para no calcularlas una a una. Voy a poner igual aleatorio.entre. La función aleatorio.entre lo que nos permite es generar un valor al azar entre un número pequeño y un número más alto. Por ejemplo, la nota del estudiante más baja va a ser 0, la nota del estudiante más alta va a ser 5.
la nota más baja del estudiante y la nota más alta del estudiante. Un estudiante, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 estudiantes. Automáticamente me generó el valor aleatorio o el valor, de hecho aquí le voy a poner 0,1. Aquí le voy a poner 5,0 para que me genere un resultado. No lo está tomando. Pongámosle entonces 1,1 y aquí pongámosle 4,8. Bueno, dejémoslo por ahora así. Voy a copiar estos resultados que generé aleatorio y voy a pegarlos como un valor para que automáticamente los datos no cambien más o se queden estáticos. Aquí nosotros podríamos decir o utilizar una función que se llama maths. La función maths lo que nos permite es determinar cuál fue el número más alto de un conjunto de datos. Entonces, si utilizamos la combinación de letras igual y la palabra maths, abrimos paréntesis y seleccionamos cada uno de los números o las notas definitivas de nuestros estudiantes y damos la tecla Enter. Sabríamos entonces que la nota más alta del curso es de 4. Si utilizamos una función que se denomina o se llama min, podríamos conocer cuál fue la nota más baja, en este caso del curso, siempre utilizando como referencia a nuestros 7 estudiantes. Si utilizamos la función promedio, en este caso, como su palabra lo indica, generamos el promedio. Recordemos que un promedio es la suma de todos los valores dividida en la cantidad de datos. Entonces sumamos el 3 más 3, llevamos 6, más 4, 10, más 4, 14, 16, 18 en total. A pesar de que haya un valor en cero, este también se tiene en cuenta para el promedio. Entonces la suma de todos esos datos nos da 18. Y ese 18 lo que hacemos es dividirlo entre 7 porque son 7 estudiantes, para obtener un total de 2,57. Ese sería el promedio del curso. Por favor, verifiquen que siempre que estemos elaborando este ejercicio, tomemos solamente las notas de los estudiantes y no la nota máxima ni la nota mínima porque nos va a alterar el resultado. Listo. Para el contar, nosotros podemos utilizar dos tipos de contar. Tenemos uno que se llama contar y uno que se llama contara. Contar nos permite contar principalmente valores numéricos. Y en este caso el contará nos permite contar principalmente palabras o casillas que tengan, bueno, pongámoslo como palabras para que lo recordemos más fácil. O texto, si lo queremos ver de otra forma. Regálenme un segundo. Aquí voy a tener los nombres de las personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ponerle Juan. Aquí voy a ponerle Miguel. Bueno, entonces, hay dos formas de contar estos datos. Si nosotros utilizamos la función contar, por ejemplo, igual y la palabra contar, igual y la palabra contar, y seleccionamos las casillas de los nombres de las personas, nos va a generar un error o nos va a decir que es 0. ¿Por qué razón? Porque recordemos que contar solamente nos cuenta valores que tengan números y en este caso estamos contando palabras. A pesar de que es un nombre, estamos hablando de una palabra o de un texto. Entonces el contar solamente me permite contar valores o celdas que tengan números.
para que exista una nota, tiene que existir un estudiante. A pesar de que, por ejemplo, Sofía sacó 0, de pronto nunca entró a clase, ella está registrando o ella se está contando como un estudiante. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí las casillas que contienen números o que tienen las letras, perdón, que tienen las notas y damos Enter, podríamos decir que tenemos 7 estudiantes. Si utilizamos la palabra contará o la función contará, podemos contar tanto números. Si tomamos las notas, nos va a mostrar o nos va a decir que es 7, pero si tomamos las letras, las palabras o los nombres, también nos va a decir que el resultado es 7. Entonces recordemos, la diferencia entre contar y contará es que contar principalmente se dedica a contar números o se especifica para esa función, y el contará se puede tomar principalmente para contar palabras, a pesar de que también nos permite contar números. Y en esencia este es el resultado de la guía que nos están pidiendo. Un ejemplo más por acá. La nota, por ejemplo, de María es de 4.5 y la nota de su evaluación es de 3.7. 3.7 puede ser. Eso significa que el promedio de sus notas, el promedio de sus notas en este caso sería de 4,1. Y este 4,1 nos faltaría multiplicarlo por 30% para determinar cuál fue el valor, en este caso de la nota de María, en la nota 1. Está súper lento, qué pena con ustedes. Listo. Les recuerdo cómo se generó la función maths. Seleccionando en este caso la casilla. Pero vean que es bastante sencillo, es básicamente lo que hicimos ayer. Utilizando la función maths, en este caso seleccionamos las celdas que tienen los números. También lo utilizamos para determinar el número más bajo. Lo generamos también para el promedio. Y también lo hicimos para determinar cuántas personas o cuántos estudiantes teníamos. Listo. El último ejercicio propuesto, el procedimiento 4, nos dice, con base a la tabla anterior y con ayuda de las tablas a mano derecha, construya las fórmulas pertinentes para las columnas cuyo dato está en color rojo, siendo estos los correctos. Entonces, tenemos que elaborar estas tablas. Esta tabla que está acá, con la marca del vehículo que se va a comprar, el valor del vehículo, cuál es la cuota inicial que va a dar el cliente para ese valor de su carro. Y también tendremos algunos datos que nos están mostrando, por ejemplo, aquí en color rojo, pero aquí no. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque estos datos que están en color rojo, por ninguna razón, hay que digitarlos directamente sobre Excel. Debemos encontrar o debemos hallar una fórmula para determinar cómo llegamos a este resultado o a este número. El descuento, el valor menos el descuento, de hecho aquí nos lo están diciendo, el valor del vehículo, que sería 25 millones, menos el valor del descuento, que ya previamente, por ejemplo, lo establecimos acá. 25 millones menos 2 millones 500 nos da 22 millones 500. Pero, por ejemplo, ¿de dónde salió este 2 millones 500? ¿Cómo sabemos cuál fue el descuento? Bueno, entonces mira, si tú, por ejemplo, diste una cuota inicial del 50%, aquí lo vemos, tendrás un 10% de descuento sobre el valor de tu vehículo. El 10% de 25 millones es 2 millones 500. De allí está saliendo ese número. Pero, por ejemplo, para el Mazda NX ya no le vamos a dar el 10% de descuento,
¿Por qué razón? Porque esta persona dio el 10% de cuota inicial y con el 10% apenas te dan el 1% de descuento. Luego, a través de otra fórmula que es básicamente una resta, podemos conocer cuál es el saldo a financiar. El diferido a meses es el único dato, o bueno, es de esos poquitos datos que nos dan, porque no hay cómo calcularlo. No tenemos cómo saber cuál fue la forma en la cual el cliente decidió diferirlo a cierta cantidad de tiempo. Entonces, este dato sí lo vamos a digitar y el valor de la cuota, el valor del interés y la cuota más el interés, vamos a determinarla con una fórmula o con fórmulas diferentes. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, sacamos el carro a 25 meses, nos van a cobrar el 2% de interés. 10 millones de pesos, en este caso, el 2% de 10 millones de pesos, que es lo que le está faltando pagar a esta primera persona, son 200.000. De allí está saliendo, por ejemplo, ese dato. El valor de la cuota, voy a dejar que lo hagan de tarea, pero es también muy sencillo, es simplemente una división. Luego sumamos los dos valores para determinar cuál es el monto que le falta a esta persona por pagar. Entonces, este carro le costó 25 millones o tenía un valor de 25 millones. Esta persona dio una cuota inicial de 12 millones 500 y aún le faltan 15 millones por pagar. Quiere decir que en total ha pagado 27 millones 500 mil, pagó 2 millones y medio de intereses. ¿Cuánto entonces en este caso que le corresponderá a la persona que adquirió este Mazda X? Le repito, por favor, bajo ninguna circunstancia debemos digitar estos valores que están en rojo. En ninguna de las casillas, solamente digitamos los valores que están en negro. Lo demás lo debemos calcular a partir de fórmulas, pero hay que tener en cuenta que no la podemos arrastrar principalmente porque son fórmulas diferentes. Una persona con el 50% tiene el 10%, una persona con el 10% apenas le dan un 1% del descuento. Una persona de 25 meses debe pagar el 2%, una persona que adquirió el vehículo a 12 meses apenas paga el 1% de interés. Entonces, este es esto es lo que estamos buscando en la guía 3. Voy a quedar muy pendiente, muy atento hasta las 5 de la tarde si tienen de pronto alguna duda o alguna pregunta, si quieren repasar algo. Quedo muy atento también al chat si de pronto quieren verificar algún proceso o hay algo que no esté claro. Nos veríamos, si no pueden conectarse, mañana en clase a las 8 de la mañana. Espero poder contar con su asistencia para poder llevar a cabo otro tipo de conocimiento y otro tipo de herramientas que nos serían bastante útiles. Que tengan buena tarde. Hasta luego.